¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí, por Diputados Televisión, donde vamos a estar hablando, donde vamos a estar analizando estas horas que están transcurriendo por el Congreso de la Nación en un lunes, en el comienzo de semana, con mucha información que tiene que ver con reuniones de gobernadores del Norte Grande, aquí en la Cámara de Diputados de la Nación, con el presidente de la Cámara Baja, con Sergio Massa. Analizaron la puesta en punto para llevar adelante la discusión parlamentaria de diferentes proyectos de ley que incumben principalmente a las necesidades de las provincias que hoy estuvieron representadas por sus gobernadores. El otro tema que es de suma actualidad política, que tiene que ver, y también judicial obviamente, que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura, porque es un tema que hay una puja de poderes entre la justicia por un lado, entre la Corte Suprema de Justicia, y por el otro lado el Parlamento de la Nación, donde desde el Congreso están pidiendo que se amplíen los plazos de la justicia para discutir lo que es el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura que sancionó hace muy pocos días la Cámara de Senadores y prácticamente no tuvo posibilidades de discutirlo la Cámara de Diputados de la Nación. Y por supuesto la semana parlamentaria que se viene, porque se va a seguir trabajando y se va a seguir hablando sobre lo que es la ley de alquileres, que se avecina una nueva semana con discusiones amplias en las comisiones y esperando, claro, la próxima semana ya para que empiecen esas discusiones sobre el tema de la ley de alquileres entre los propios diputados nacionales, si finalmente se puede llegar a lograr consenso, acuerdo, por lo menos en parte, entre las diferentes fuerzas políticas que conforman esta Cámara de Diputados. De esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí, por DTV. Voy a saludar a mis compañeras que me van a estar acompañando en la tarde de hoy. Señora Daniela Mossetí, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, un lunes cargado, con mucha información. Intenso, sí, con mucha agenda, se está reactivando todo y además con esta urgencia de definir qué es lo que está pasando con el Consejo de la Magistratura. Hoy es el primer día hábil, después de este vencimiento de 120 días que dispuso la Corte Suprema allá en diciembre. Hay una media sanción de la ley, pero no alcanzó todavía para la sanción definitiva y ver cómo va a ser la nueva conformación, así que vamos a estar contándoles un poquito lo que viene acá en Diputados. Bueno, muy bien. Señora María Caferata, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Fernando? Muy un gusto. bien, muy bien. No, yo no tuve suficiente en el programa anterior sobre el Consejo de la Magistratura, así que quiero seguir charlando poquito más, con ustedes. un poquito más. Sí, esta es una situación, mucha información, mucha incertidumbre, mucha complejidad, porque como bien contabas, recién se venció ya el plazo de 120 días que dio la Corte Suprema de Justicia y necesariamente la composición del Consejo de la Magistratura debe volver a la ley de 1997, que son 20 miembros, y la presidencia obviamente del presidente de la Corte Suprema como presidente del Consejo de la Magistratura. Frente a eso tenemos a un Frente Todos que no quiere saber nada, con que Horacio Rosati presida el Consejo de la Magistratura, está denunciando un golpe de Estado institucional, hasta ese punto estamos, y este momento una precautelar que emitió un juez de Entre Ríos que de momento le está prohibiendo tanto a Sergio Massa como a Cristina Fernández de Kirchner que designen a los representantes que faltan del Congreso de la Nación. Así que estamos ahí en este juego que es mitad judicial, mitad político, a ver cómo avanza el proyecto del Ejecutivo que ya fue aprobado en el Senado y que ahora va a ser tratado en diputados. Bueno, durante varios días venimos hablando del tema del Consejo de la Magistratura, durante varios días venimos hablando respecto a que los tiempos que había dado la Corte, que eran muy cortos, porque le dio 120 días, allá cerrando lo que fue el 2021, 120 días para el Congreso, en un Congreso que iba a entrar en un receso estival, finalmente como se dio. Obviamente que los tiempos del Congreso iban a ser muy complicados como para poder sancionar una norma sin la posibilidad de discutirlo profundamente, porque fue lo que se dio en el Senado Nacional, sancionando la ley de Consejo de la Magistratura y la norma que no avanzó en la Cámara de Diputados. Vamos a estar hablando de este tema porque esto está generando mucha repercusión y también vamos a estar hablando de lo que terminó hace pocos minutos nada más, que fue una reunión entre lo que sería el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, con diferentes gobernadores que conforman el Norte Grande para también discutir. Ahí estamos viendo imágenes de esta reunión, donde lo vemos a Sergio Massa, donde lo vemos a Gerardo Morales. Hubo presencia también de ahí está Raúl Jalil, que es el gobernador de la provincia de Catamarca, presencia de
los presidentes de ambos bloques del Frente de Todos, tanto de la Cámara de Diputados, Germán Martínez, como de la Cámara de Senadores, el formoseño José Mayans, y también lo veíamos al gobernador de la provincia de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, entre los diferentes, Jorge Capitanich, también el gobernador de la provincia de El Chaco, y Ricardo Quintela, el gobernador de la provincia de La Rioja. Bueno, de estos temas vamos a estar hablando en minutos nada más, respecto a qué es lo que pasó en esa reunión, qué es lo que pidieron los diferentes gobernadores provinciales al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, pero ahora nos vamos a ir a nuestra primera entrevista, nos vamos a ir a la provincia de Río Negro. Diputada Graciela Landricini, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes. Bueno, empezamos una semana cargada de información porque veíamos recién unas imágenes de una reunión de Sergio Massa con gobernadores provinciales. Tenemos por otro lado lo que está sucediendo, esta discusión por el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema, que estaría ya tomando lo que sería la presidencia del Consejo de la Magistratura. Y también, Graciela, lo que tenemos es la discusión que hay sobre el tema de la ley de alquileres. Una reflexión le pedimos. Sí, bueno, si empezamos con ley de alquileres, decimos que mañana continúa la reunión de la Comisión de Legislación General para tratar las opiniones que tienen respecto al tema los inquilinos y sus organizaciones y los propietarios y corredores inmobiliarios, vale decir, quienes son intermediarios entre los propietarios y los inquilinos, que se está discutiendo en todos los escenarios que han afectado, tanto en tiempos de pandemia como en la salida de la pandemia, la situación tanto de quienes necesitan alquilar del lado de los inquilinos como del lado de los propietarios, que podemos diferenciar entre aquellos que tienen una o dos propiedades que ponen en alquiler para tener un ahorro, un mantenimiento del valor de sus ahorros, invierten en ladrillos, como se ha conocido siempre, y aquellos que son propietarios a través de sociedades, ¿verdad?, de grandes grupos económicos que poseen edificios enteros, complejos, etcétera, y que, más que mantener el valor de un ahorro, están reproduciendo un capital inmobiliario que después se invierte en la compra de otros terrenos o en la gentrificación, que es adquirir propiedades envejecidas en los centros de las ciudades, demoler y aprovechar esa localización de los terrenos para construir nuevas propiedades y poner en alquiler y así reproducir un capital inmobiliario. Claro, por ahí está la discusión ahora, por ahí están, digamos, los actores que ustedes van escuchando y que van a escuchar también a lo largo de esta semana. Sí, tanto mañana a partir de las 13 como el día miércoles van a exponer unos y otros, y 26 y 27 de abril será la reunión entre los diputados y diputadas de la comisión y los autores de proyectos para debatir las posiciones respecto a la modificación de la ley, a las virtudes de la ley actual y los problemas que presenta la ley actual, a quienes beneficia más y a quienes perjudica más, y entonces sacar un dictamen o más de uno, que sería lo que habitualmente va al recinto para el tratamiento en el Pleno de Diputadas y Diputados. Las posiciones son fuertes, las divergencias, sobre todo en cuanto a la duración de los contratos
en cuanto a las condiciones de las garantías y en cuanto a las condiciones de los ajustes de valores a lo largo de los tiempos de contrato, porque el escenario inflacionario es el que a unos y a otros preocupa por el desfasaje que se produce, tanto para el que paga como para el que cobra, y también el desfasaje en relación a la evolución de los salarios y a las paritarias, que es o a la evolución del RIPTE y de las jubilaciones, que es lo que más preocupa a quienes deben alquilar por no poder acceder a propiedades en los lugares donde deben residir con sus familias, y que ha habido muchos desplazamientos en estos tiempos porque familias que no logran seguir alquilando la propiedad en que vivían por los ajustes que les piden y deben trasladarse de barrio o achicarse en espacio o ir a una vivienda de mayor antigüedad, de menor bienestar. Y del lado de los propietarios, la estrategia suele ocurrir que muestra retirar las propiedades de la oferta para no caer en incertidumbres respecto al tiempo de contrato hacia futuro o al tipo de inquilino y a los ajustes. Pero si no fijamos posiciones, corregimos algunos problemas que pueda presentar la ley y tenemos una legislación clara que regule, esto va, en la medida que se extiende en el tiempo, multiplica la incertidumbre para ambas partes. Para el que se le termina un contrato de alquiler y no sabe si seguir o puede seguir en el mismo lugar u otro, o para quien es propietario. Bueno, ahí me parece que perdimos la conexión con la diputada Graciela Landricini, que nos estaba contando un poco cómo se está dando este debate, que tiene ya una planificación por parte de las autoridades de la comisión para avanzar en la Cámara de Diputados, aguardando lo que sería esta semana, tanto en la jornada de mañana como el jueves, reunión de la Comisión de Legislación General, posteriormente la próxima semana ya reunión de la comisión, pero sin invitados, para poder discutir entre los diputados nacionales, y veremos si se logra cierto acuerdo. Esto sería martes y miércoles de la próxima semana, sí, y el jueves ver si se logra dictamen. Y ella hacía, remarcaba un poco este foco de conflicto que hay en torno a los dos principales puntos que tienen que ver, por un lado, con la duración de los contratos. Son muchos los que piden bajarlo de 3 a 2 años, y lo que tiene que ver con la forma que se indexa anualmente, ya que sea así anualmente, que sea trimestralmente, cada 6 meses, que sea liberado a las partes o que se haga a través de un índice específico como se hace hoy en día, que es mitad del RIPTE y mitad del IPC, y que pareciera ser un poco que son los dos principales puntos que están habiendo más de conflicto, al menos entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, claro. A ver cuánto hay que regularlo y cuánto no. Bueno, María, vamos a ver si ya retomamos la comunicación con Graciela, diputada Graciela Landricini. Ahí está, sí, ya la tenemos nuevamente con nosotros, y le va a preguntar Daniela Mosetti. ¿Qué tal, diputada? Buenas tardes. Muchas gracias. No vimos todavía la lista de los expositores, seguramente a última hora de hoy la vamos a conocer, pero de acuerdo a lo que vimos la semana pasada, hubo sectores más ligados a la izquierda que hablaron de, bueno, que había más presencia de los dueños de las inmobiliarias, de las cámaras de martilleros, de corredores, por sobre los inquilinos, que realmente no están representados de igual manera, porque tampoco están organizados de la misma manera, ¿no? ¿Usted percibe algo de eso? ¿Siente algún tipo de lobby de parte de las inmobiliarias o de los sectores de los propietarios? Bueno, en realidad son organizaciones que representan a quienes tal vez de larga data vienen teniendo esa representación, esa actividad económica como es la actividad inmobiliaria, ser corredor inmobiliario, por lo general profesionalizadamente, ¿verdad? Con formación o con asistencia de contadores, de abogados, estructuras de empresas inmobiliarias. Los inquilinos son personas comunes y corrientes, son personas que no pueden pagar un asesor inmobiliario como inquilino, un abogado inmobiliario, un contador inmobiliario.
la manera de organizarse es como si fueran vecinos o organizaciones sociales políticas que tienen un frente de inquilinos. En el día de mañana va a haber más representación de inquilinos y seguramente las expresiones se acercan más a la política y las expresiones de las inmobiliarias se acercan más a lo económico, a la búsqueda de una ganancia como una actividad económica de servicio, y en el propietario a la defensa de su capital. Y yo por eso diferencié al inicio quienes están dedicados empresarialmente a tener una gran cantidad de edificios en alquiler para oficinas, para comercios o para uso familiar, y quienes son jubilados, pensionados o familias que tienen una o dos propiedades en alquiler, o una porque se han tenido que mudar por una razón laboral. Fue mi caso, yo tenía una sola vivienda y tuve que mudarme, fui a otra ciudad a alquilar cuando había venido siendo propietaria, y mi propiedad la tuve que alquilar. Bueno, tuve muchos dolores de cabeza por el estado de mantenimiento de esa propiedad al cabo de 2 años, y los atrasos de pago, y cada crisis económica provocaba un atraso en el cobro, y a mí me cobraban religiosamente del 1 al 5. Pero en ese momento no había mucha organización de inquilinos. Esto ha ido surgiendo de la mano del incremento de la problemática inflacionaria y de ajustes. Y yo no estoy de acuerdo en la desregulación del mercado inmobiliario. Muy por el contrario, una vivienda familiar también debe ser entendida como un bien social, porque debe proteger desde el concepto del abrigo cómo una familia puede estar contenida teniendo un techo, teniendo un lugar donde vivir, donde, digamos, desarrollar su actividad familiar, donde poder que sus hijos estudien, estén protegidos, sea en el barrio que sea. Y esto va de la mano del déficit habitacional, que en la Argentina ha sido muy persistente a lo largo del tiempo. Cuando yo empecé a alquilar, hace un tiempo largo atrás, había 2,5 millones como déficit habitacional. Pasaron 40 años y el déficit habitacional sigue siendo prácticamente el mismo, a pesar de que ha crecido el número de viviendas construidas y de departamentos como hormigas en algunos casos. También se reproducen las familias y hay familias monoparentales, hay divorcios, hay estudiantes que se trasladan y deben vivir en algún lugar, o también hay situaciones de, digamos, ya digo, traslados laborales que obligan a buscar una vivienda, y también está la situación de las ciudades turísticas que tienen otras realidades por los alquileres que son de 2 a 3 meses de temporada, y después a veces quedan fuera de la oferta y generan una fuerte presión entre demanda y oferta para poder responder a las necesidades de cada una de las partes. Al mismo tiempo, la tierra en lugares bien ubicados, cerca de los centros de las ciudades, donde están los servicios de salud, de educación o comerciales, o en barrios verdes, en las periferias de las ciudades, también han sufrido procesos especulativos, y cada vez que hay una disparada cambiaria, esa especulación también se hace presente, porque el mercado inmobiliario es un mercado muy bimonetario y que a veces tiende, sobre todo, a dolarizarse. Aunque se paguen pesos, se termina estableciendo una presión sobre el inquilino que busca poner una equivalencia en moneda extranjera, sobre todo en las grandes capitales, en la ciudad de Buenos Aires, en algunos de los espacios turísticos. Entonces el Estado tiene que regular, tiene que poner una legislación general, y luego en la reglamentación seguramente tener en cuenta las condiciones heterogéneas, tanto territoriales como sociales. Diputada, ¿qué tal? María Caferata la saluda.
Precisamente hablando de esto del Estado tiene que regular, la discusión en torno a la reforma a la actual ley de alquileres también abrió otros debates, como puede ser la posibilidad de implementar un impuesto a la vivienda ociosa, que no hay mucho consenso al respecto, pero me interesaba conocer qué pensaba usted respecto a la posibilidad de gravar aquellas propiedades que no están siendo utilizadas de momento. Hay muchas situaciones de vivienda ociosa, sobre todo viviendas envejecidas, sucesiones no resueltas de familias, y en otros casos sí hay un retiro de propiedades por una cuestión de incertidumbre, de expectativas, de especulación. Venía hablando yo del tema de poner la valorización en la divisa extranjera, y una cosa es que alguien retire una propiedad porque es una familia que busca solamente mantener el valor de su ahorro, y otra cosa es quienes poseen cientos de propiedades en sociedades inmobiliarias y las retiran de la oferta como forma de presión. Uno podría decir que estas son situaciones parecidas al desabastecimiento o el agio en el caso de alimentos o medicamentos, que se produce cuando hay desfasajes de valores por la inflación o por las devaluaciones. Para eso ha existido la ley de abastecimiento desde el año 1974, que ha habido periodos en que se ha aplicado y periodos en que no se ha aplicado, pero existe. Y existe para evitar situaciones especulativas con los alimentos o medicamentos, que son bienes de primera necesidad. La vivienda familiar y el comercio en pequeñas propiedades comerciales en las ciudades, para pymes, etcétera, también podemos decir que si salen de la oferta pueden estar expresando situaciones de agio o desabastecimiento por razones especulativas. Por lo tanto, eso tiene que estar regulado. En el proyecto que yo acompaño al legislador Gioja y otros legisladores y legisladoras, hemos puesto tanto una ayuda de desgravar de ingresos brutos y de desgravar de bienes patrimoniales a quienes ponen viviendas en alquiler, sobre todo cuando se trata de mantener el valor del ahorro, pero también penar la actitud especulativa económico-financiera inmobiliaria de sacar una cantidad de propiedades de la oferta y ponerlas en ociosidad, que es como cuando se retira el dinero del circuito financiero y se lo pone en una caja de seguridad, que puede ser legal, pero se achica la oferta de ahorros, o cuando se fuga el capital del país, y también eso es una especie de evasión, si no se pagan, no se declara, o un achicamiento de la oferta de capitales. En el caso del capital inmobiliario, si se lo saca del mercado y se achica la oferta, también produce una puja incremental que siempre termina por perjudicar a los inquilinos más débiles. Graciela, quería consultarla por otro tema que estuvimos haciendo mención, que es la situación planteada y que por estas horas está atravesando el Consejo de la Magistratura, donde la Corte Suprema prácticamente hoy ya comienza a tener cierto control en lo que tiene que ver con la presidencia de este cuerpo, y falta todavía también representantes del Parlamento Nacional. Hay una postura que ha adoptado Juntos por el Cambio, hay un fallo de un juez de primera instancia de la provincia de Entre Ríos a partir de una presentación que hizo Marcelo Casareto respecto a las designaciones de los representantes del Congreso. Bueno, ¿cuál es la primera reflexión que usted tiene sobre este tema? La primera reflexión que tengo, y lo he expresado en un comunicado, es que hay un asedio judicial por parte de la Corte Suprema y grupos de jueces por copar de alguna manera el manejo del Consejo de la Magistratura, de definir por sí mismos, con su fuerte presencia y su fuerte presión, poder de lobby, la designación y remoción de jueces, que intervienen en muchísimas de las causas que tienen que ver con la vida económica, social y política en la Argentina. Es el recrudecimiento del lawfare, de lo cual hemos tenido
mucha expresión en los últimos años, con la persecución judicial, con el espionaje judicial, y con esto se avanza sobre los poderes de la legislación, del Congreso Nacional, tanto Cámara de Senadores como diputados. Ya de por sí, la disposición que había tomado la Corte en diciembre había sido un avance insólito, inaudito, poniéndole límites al Poder Legislativo respecto a sus posibilidades de la nueva integración del Consejo de la Magistratura, dándole un tiempo limitado, que no solo ha sido limitado por el periodo estival, sino porque justamente coincide con el recambio de miembros del Poder Legislativo, tanto en senadores como en diputados. Y la demora que eso implica cuando hay una paridad muy fuerte entre los distintos bloques políticos, numéricamente hablando, la posibilidad de integrar las comisiones de trabajo, entre las cuales están las comisiones de poderes, y esto ha venido demorado. Las únicas comisiones que se integraron habían sido la de presupuesto, para tratar el presupuesto, la de finanzas, para tratar el acuerdo junto con presupuesto con el Fondo Monetario Internacional, y finalmente la legislación general para tratar el tema de alquileres. No hubo acuerdo hasta ahora para la conformación de todas las restantes comisiones, entre ellas la de poderes. Entonces, ¿cómo puede la Cámara de Diputados discutir el proyecto que envió sancionado la Cámara de Senadores en acuerdo con lo que presentó el Poder Ejecutivo, más la modificación que se introdujo en senadores, si no tenemos las comisiones constituidas hasta el día de hoy, que es lo que hoy el presidente Massa del Cuerpo intentaba con el resto de los bloques? La justicia debe respetar al Poder Legislativo, porque si no la República no existe, es una entelequia, es una fantasía, y esto entonces yo lo interpreto como un golpe institucional, como un golpe político del tipo de golpes blandos, aunque para mí no es blando, es excesivamente duro, cuando un juez se eligió a sí mismo y además ahora asume por un fallo propio la presidencia del Consejo de la Magistratura, sin respetar que hay un proceso en curso, que es que se sancionó con media sanción en senadores una propuesta y que vino a diputados, y que no ha habido tiempo en la Semana Santa de poner en tratamiento ni de constituir la Comisión de Poderes. Así estamos en la Argentina con un grupo social que, además de no pagar impuesto a las ganancias, como cada argentino y argentina hace, ahora se arroga poderes extraordinarios en una situación inédita de asedio del Poder Judicial sobre el Poder Legislativo. Esto es un golpe institucional que todo argentino y argentina debe comprender, más allá de que su preocupación primaria sean los precios o las tarifas. Diputada, porque esto degrada la democracia. Pero el tema de la conformación de las comisiones y de que no haya podido haber la media sanción que falta, eso no tiene que ver con el funcionamiento de la justicia. O sea, en la parte que respectaba a diputados, no pudieron cumplir en 120 días porque el proyecto de senadores vino ahora 15 días, pero las comisiones a esta altura del año siempre están conformadas. Entonces eso no tiene que ver con la justicia, sino con los propios acuerdos internos que sirven para tratar el Consejo de la Magistratura y todo el resto de temas que está pendiente. O sea, eso también forma parte de... Yo le pregunto a usted si usted es consciente de las actitudes de la oposición que le negó al gobierno aprobar un presupuesto, y cada una de las iniciativas que el oficialismo en la Cámara de Diputados pretendió poner en marcha fueron obstaculizadas a diario desde la composición de la Cámara el 10 de diciembre de 2021. No sé si usted es consciente de eso. Eso es una demostración de que iban por este camino en el poder, en algún sector del Poder Legislativo, junto con algún sector del Poder Judicial. Y esto lo ha cuestionado
gran parte de académicos, lo han cuestionado otros sectores políticos y sin embargo Rosati se abrogó con el voto de Maqueda y el voto de Rosenkrantz la constitución por sí mismo de la presidencia en el Consejo de la Magistratura y con ello la insólita decisión de que ellos van a imponer jueces y van a remover jueces. Por eso Marcelo Casareto presentó el amparo en la provincia de Entre Ríos, por eso hizo lugar el juez Alonso y por eso seguiremos bregando por la defensa de la democracia y la república en la Argentina. Diputada, pensando un poco a futuro, ¿cuál es la posibilidad de sentarse a negociar y consensuar, más allá de que se haya vencido el plazo, un nuevo proyecto con la oposición? Porque por la descripción que estaba haciendo hay una dificultad muy clara a la hora de sentarse a negociar con algunos sectores de la oposición. Hay posturas muy tajantes respecto a quién tiene que presidir o quién lo tiene que integrar. Pero bueno, existe la posibilidad de acordar un nuevo proyecto, una reforma del Consejo de la Magistratura. Se estaba en camino de ese debate, pero esta insólita decisión de no aceptar ni siquiera una prórroga y resolver dentro de las Pascuas, ¿sabe a qué me hace acordar? A la época de Alfonsín, cuando hubo un golpe de cara pintadas. Hoy en la Argentina hay un nuevo golpe de cara pintadas. Y por más que Alfonsín dijo después, la casa está en orden, hoy yo puedo decir que la casa no está en orden. Hubiera estado en orden si se hubiera permitido el debate, dando tiempo a la Cámara de Diputados que lo pudiera concretar. Esta actitud insólita de fijar con ese vencimiento como si fueran tiempos dictatoriales, que ahora Rosati preside el Consejo de la Magistratura, niega el respeto a los colegios profesionales, a los académicos y fundamentalmente al Poder Legislativo. Pero de todas maneras, perdón, se puede avanzar igual en un debate más allá de que haya vencido el plazo. Quiero decir, como se puede avanzar y habrá que hacerlo y estamos dispuestos a hacerlo. Yo no integro la Comisión de Poderes, no soy abogada, soy economista, pero soy política y como tal soy política de la democracia y defiendo la República con 3 poderes que respeten su existencia y no que uno se imponga al resto, porque tengo memoria y esa memoria me recuerda a los tiempos dictatoriales, donde una cámara que se denominó de asesoramiento legislativo en tiempos de dictadura eliminó al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial, a los sindicatos y hasta los consejos deliberantes. Y ese Poder Ejecutivo lo conformaron no con autoridades electas, con autoridades de facto de la Marina, del Ejército y de la Fuerza Aérea. Y por lo tanto lo sufrimos durante 7 años. No quiero para la Argentina un sufrimiento de este tipo, porque el Poder Judicial quiere imponerse sobre el resto de los poderes que conforman la República en la Argentina. Graciela, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Muchas gracias a ustedes. Gracias, la diputada Graciela Landricini, diputada de Frente de Todos por la provincia de Río Negro. El debate que se está dando por estas horas, ¿no? El tema del Consejo de la Magistratura, porque también hay una situación planteada. Bien vos señalabas, María, más allá de que Rosati o que la Corte Suprema ahora comience esta nueva etapa del Consejo de la Magistratura a presidir lo que es el Consejo integrado con una nueva cantidad de integrantes, que son ahora 20, el Congreso puede seguir trabajando en un proyecto. Sí, puede nadie seguir te lo avanzando. impide. Sí, claro, y puede seguir otra vez el trayecto. Bueno, se encaran modificaciones en diputados, vuelve al Senado, Claro. se ratifica un proyecto y sale la ley. Seguro. O sea, eso se puede. Ahora es como algo provisorio que se está tratando de trabajar y definir precisamente esto, bajo qué reglamento. El Consejo de la Magistratura votó ese reglamento provisorio para ver, bueno, qué pasa con el pago de los sueldos, con Claro. algunas designaciones, algún funcionamiento básico, pero con la expectativa de que sí,
va a haber ley. Claro. Y hoy hubo un comunicado también del Frente de Todos, de los bloques, tanto de diputados como del Senado, que están pidiendo que a la Corte 90 días más de plazo. Para seguirlo discutir, ¿no? discutiendo. Ahí hay otro tema que es la pregunta de, aunque tengan 90 días más, si pueden de todas maneras sancionar una nueva ley, porque lo que estamos viendo hasta ahora, no hay posibilidad de negociar esto de la presencia no del presidente de la Corte Suprema. Se abre una ventana con lo que sugirió en su momento Graciela Camaño, ¿no? Esto de que, bueno, que algún magistrado de la Corte Suprema forme parte del Consejo de la Magistratura, pero no presidiéndolo. Yo creo que esta reunión que Sergio Massa iba a tener hoy, pero va a tener mañana con el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, que hace hincapié en que no puede ser el presidente de la Corte Suprema el presidente del Consejo de la Magistratura. Bueno, tal vez analizar la presencia de algún magistrado de la Corte, pero que no lo presida y que la presidencia se elija por el voto de los consejeros y las consejeras. Pero bueno, en principio, la escuchábamos recién a la diputada, hay posturas muy fuertes, hablar de golpe institucional, hablar de golpe de Estado, hablar de golpe similar a los carapintadas, te plantea un escenario en el cual es muy difícil sentarse a conversar. Vos nombraste a Graciela Camaño y cuando uno nombra a Graciela Camaño está nombrando también a sectores del peronismo que están que no son kirchneristas, y también están los diputados de Córdoba, y están los diputados socialistas, y están los representantes de los partidos provinciales, es decir, esa franja del medio que no es mayoritaria, porque está ahí en el medio entre dos bloques muy fuertes que son el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, pero que la llave para destrabar la tienen ellos. Graciela Camaño es consejera actualmente y, por ejemplo, votó ese reglamento, votó con el oficialismo. O sea, hay cierta voluntad y hay algún resquicio por dónde arrancar esa discusión. Pasa que ahora está todo paralizado y no hay por dónde empezar a destrabar, me da esa sensación. A ver si con esa convocatoria a los jefes de los bloques opositores, bueno, primero ponerse de acuerdo en reactivar el tratamiento de las comisiones. No es la primera vez que una Cámara tiene, en este caso diputados, ya el Senado lo resolvió, que diputados tienen los números tan parejos y no es excusa para dejar de funcionar en ese sentido. Hoy me tocó hacer una entrevista para otro medio con Germán Martínez, con el presidente del bloque del Frente de Todos, y él lo que señalaba es, hay responsabilidades del oficialismo, pero también en esta situación hay responsabilidades de la oposición. Son los dos sectores, el oficialismo y la oposición, los que tienen que buscar entendimientos políticos, acuerdos políticos. Por eso creo que hay una llave importante que tiene ese sector del medio, esos bloques, aunque sea de un solo diputado, un monobloque. Sí, hay que ver también ahí. Yo estoy pensando, volviendo a lo de Graciela Camaño, ¿no? Y el interbloque federal, por ejemplo, que ya forma parte, que es el interbloque más grande en la Cámara de Diputados después de Juntos por el Cambio, del Frente de Todos. Hoy en día la única que sostiene la posibilidad esta de que forme parte a un magistrado de la Corte en el Consejo de Magistratura, pero no presidiéndolo, es solo Graciela Camaño. Los cordobeses, por ejemplo, ya se pronunciaron en contra. Entonces, es difícil el panorama. Incluso encontrando salidas intermedias, pareciera que todo está muy marcado por una cosa o la otra. Y la verdad que, al menos en principio, se ve difícil. Y aparte, ¿hace cuánto tiempo estamos hablando de cómo está todo parado en la Cámara de Diputados? Desde diciembre, que íbamos a tener extraordinarias, que no tuvimos extraordinarias. Hubo un paréntesis con lo que fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero estamos hablando de que las comisiones se forman o no hace 2 meses. Daniela, vos señalabas hoy el tema de que están hace tiempo sin y además también esta falta de acuerdo, también es bueno recordar que los temas judiciales en diputados no están teniendo mucha suerte. Pero, a ver, tenemos la vacante de la Corte Suprema, ¿no es cierto? Que necesita los 2/3. Tenemos la vacante del procurador. No es la primera vez que queda una vacante en un espacio de poder como la Corte Suprema, pero que no se está pudiendo resolver, sí. Generalmente, bueno, a eso atiende, a encontrar algún punto más elevado de esta discusión, como dice ella, que estamos siempre en la misma, ir y volver. Vos decís esto, yo digo lo contrario. Bueno, a ver si podemos elevar eso y ponernos de acuerdo en un nombre, en una alternativa como esta que se propone. El interbloque federal no va, es claro que puede ser que no vote unificado.
Roberto Labaña intentó tirar alguna línea y le dijeron, mira, acá vamos a charlar entre nosotros, acá no hay un comando único, o sea, hay un lugar para meterse, pero todavía no se sabe por dónde. Bueno, y enseguida nos vamos a ir a la provincia de Misiones porque vamos a hablar con un diputado nacional, pero María, ¿se conforma la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos? Sí, estamos ahí a la expectativa para ver que se avance al menos en ese sentido, ¿no? A ver un poco ver la Cámara de Diputados avanzando más allá de la inexistencia de consensos al respecto y avanzando en las cuestiones de los trámites y la conformación de esta comisión sería el primer paso. Bueno, nos vamos a ir a la provincia de Misiones. Diputado Diego Sartori, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Cómo está, Fernando? Un placer saludarle a los tres, desearle, por supuesto, que todo lo mejor y que hayan pasado una buena Semana Santa, reflexionando, pensando y, bueno, por supuesto, fundamentalmente me alegro de verlo porque se ve que están con salud y eso es lo principal. Bueno, gracias, diputado. Y arrancamos una semana con mucha actividad, con mucha discusión política y muy fuerte. Esta situación planteada con el Consejo de la Magistratura, si la razón la tiene la Corte, si el Congreso va a avanzar, si se logran entendimientos y acuerdos entre oficialismo y oposición. ¿Qué opinión tiene usted, Diego? Que hay que trabajar, hay que ponerse de acuerdo y hay que dar resultados. Yo estoy viajando esta noche o mañana temprano a Buenos Aires, porque está ya en labor parlamentaria, está escribiendo el presidente para ver si, de la Cámara, por supuesto, para ver si nos ponemos de acuerdo en una serie de cuestiones como agenda parlamentaria. Yo espero que eso sea así. Fundamentalmente hay que ponerse de acuerdo los dos grandes bloques, que es el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Claro. Nosotros estamos siempre disponibles. Claro, pero ustedes son los que inclinan la balanza, ¿no? En definitiva, porque Juntos por el Cambio y el Frente de Todos tienen un número importante, no tienen la mayoría absoluta, es decir, que necesitan conversar, dialogar y lograr entendimientos con ustedes, que son la vía del medio. Sin duda, nosotros y el Interbloque Federal, ¿no? Que somos los dos que estamos en el medio y los que inclinamos la balanza. Desde nuestro Interbloque de Provincias Unidas siempre hacemos, y ustedes lo vieron, a través de estos 2 años y largo, que lo hacemos con total mesura, con total desinterés personal o particular de parte de algunos de nosotros, como debe ser, por supuesto, pensando en las cuestiones de los argentinos, porque la patria somos todos, y también haciendo los reclamos pertinentes de nuestra provincia, que es lo que siempre queremos que no se olviden de la periferia, ¿no? ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes. Daniela Mosetic lo saluda. Hola, Daniela. Hay una postura corte sí, corte no, que es lo que está dividiendo a la mitad el recinto, digamos. ¿Por dónde ve que puede haber algún resquicio para esta negociación? ¿Puede ser, capaz, como dice Graciela Camaño, incluir a alguien de la Corte sin que presida el Consejo de la Magistratura? ¿Se le ocurre alguna otra variante? ¿Cómo lo ve? Bueno, lo veo complicado porque está complicado inclusive en varias cuestiones que tienen que ver inclusive con el Senado, ¿no? A pesar de que lo han tratado, lo han visto en diputados, no veo una cuestión fácil. Vencieron los plazos, ya es público que la Corte avanzó y que puso a Rosati, por lo menos, o intenta poner ahora al frente del Consejo de la Magistratura, así que estamos esperando a ver cuáles son. Pienso que esta semana en esa reunión de presidentes de bloque y de interbloque vamos a hablar del tema, ¿no? ¿Va a ser mañana la reunión? ¿Hay un horario? Hola, buenas tardes. Hola, Diego, perdón, María Caferato, ¿cómo estás? Sí, María, sí, te vi. Creo que el miércoles va a ser la reunión, ¿eh? El miércoles se está convocando para el miércoles. Está bien, y el objetivo es en avanzar una agenda que tenga que ver con el Consejo de la Magistratura, pero más amplia, ¿no? De destrabar un poco lo que tiene que ver toda la actividad legislativa, para tener una idea un poco de qué nos encontramos esta semana. Nosotros estamos ansiosos para que avancen todas las cuestiones. Recién estamos avanzando con una ley de fundamental importancia, que es la ley de alquileres, pero debemos avanzar con todas las cosas que tenemos pendientes. Y esto necesita acuerdos, y acuerdos importantes, fundamentalmente de los grandes bloques que son los que están dentro de la Cámara. Nosotros siempre estamos a la expectativa, y no solamente a la expectativa, sino que estamos en el lugar para aportar lo nuestro y aportar también soluciones
para que podamos avanzar. Creo que la Argentina vive un momento complicado, que es un momento mundial complicado, pero también de oportunidades. Vale decir que tenemos que ponernos de acuerdo porque el mundo tiene problemas y entonces nosotros también dentro del mundo con muchos problemas y nosotros no ajenos a toda la problemática interna nuestra, pero podemos ver que también podemos buscar una oportunidad hacia adentro y hacia afuera. Entonces, hacia afuera podemos ver ahora todo lo que nos está pasando con un mundo complicado por la guerra, por todo eso, y creo que lo primero que tenemos que hacer nosotros es ponernos de acuerdo para tener elementos y para tener resguardos de poder competir en cualquier ámbito que se nos dé en cualquier lugar internacional, ¿no? Diego, ¿usted imagina que algún representante del Congreso, pienso en el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, teniendo una reunión con la Corte Suprema de Justicia para ver si se puede destrabar esta situación? ¿Usted imagina ese escenario? Pero para eso tendría que tener el respaldo del oficialismo y de la oposición para sentarse con la Corte, sentarse con Horacio Rosati y ver cómo se puede destrabar esta situación. Imagino, porque conociéndolo a Sergio Massa, sí imagino, que busca las alternativas, busca las soluciones y creo que estará en estos momentos haciendo todo tipo de gestiones para destrabar esta cuestión, que es importante, de suma importancia. Diego, te hago una consulta, vos lo mencionaste, lo que tiene que ver con el debate de la ley de alquileres, que mañana se va a continuar, que en principio pareciera que ser la única de las comisiones que está teniendo más que nada actividad en el Congreso. ¿Cómo veías que se estaba desarrollando ese debate y si tenías la expectativa de que se pueda llegar a un solo dictamen en un par de semanas para poder llevarlo al recinto y tal vez arrancar el mes de mayo, con una nueva ley de alquileres? María, mis expectativas son amplias al respecto y veo que la comisión se está manejando bien, porque inclusive la misma presidenta, Cecilia Moró, se comunicó, por ejemplo, en el caso de Misiones conmigo, ya participó alguien representando a las cámaras inmobiliarias. Nosotros queremos hacer lo propio con la de los inquilinos o inquilinos agrupados. Entonces están escuchando las cuestiones y también están escuchando una realidad distinta que pasa en las provincias. Por eso nosotros también hablamos que cada distrito de jurisdicciones tiene que tener un marco legislativo quizás diferente. Tiene que ser una ley que sirva a las dos partes, si no nos sirve la ley, pero que también contemple a las provincias y no solo a Cava, porque la situación de Cava y cómo se manejan las cuestiones de alquileres en la ciudad autónoma de Buenos Aires es totalmente distinto a lo que puede ser en una provincia como la nuestra de Misiones. Entonces, yo pienso que vamos a poder llegar a un acuerdo de un solo dictamen, porque en definitiva los dos grandes puntos que se discuten es el plazo y el tema de los índices, ¿no es cierto?, de cómo actualizamos. Entonces yo creo que hay que ponerse de acuerdo para que le sirvan a las dos partes y con eso subsanar esta ley que no dio el resultado que esperábamos. Diputado, ¿y por ejemplo, qué particularidades usted ve en el mercado en Misiones? Porque hemos hablado por ahí con otros legisladores también fuera de Cava, que nos decían, bueno, que tienen algunas situaciones similares, que el tema de la inflación los aprieta igual que en todo el país. Por ahí, ¿qué tiene como particularidad el mercado en Misiones? Bueno, en principio partamos de la base que el fracaso de una ley tiene que ver con la inflación, ¿no? Obviamente. Si estamos hablando de un país que tiene más del 50% de inflación, es ya el primer obstáculo y grande que tenemos. Pero las realidades nuestras son distintas, inclusive de cómo se constituyen las garantías, de cómo hacer todo el tipo de, inclusive de pactos entre aquel que va a alquilar y el inquilino, porque depende del lugar. Inclusive yo soy del interior y no tengo la misma realidad que Posadas, que es una ciudad que está con universidades y con un montón de cosas más que, por ejemplo, en la ciudad mía eso no ocurre. Entonces las realidades son diferentes, distintas. Entonces tenemos que tener un marco legislativo que abarque también a las demás jurisdicciones, no solamente a Cava. Sí, Diego, lo puedo llevar a otro tema porque ahora mañana va...
en el Senado se va a empezar a debatir también un proyecto que busca perseguir y gravar los bienes no declarados en el exterior con el objetivo de cancelar la deuda con el Fondo Monetario. Es un debate que está comenzando en el Senado, que hay cierta expectativa de que consiga la media sanción y después venga a la Cámara de Diputados, donde obviamente el panorama no es tan claro. ¿Qué postura y qué mirada tenés al respecto? Mira, yo tengo una mirada que dice que nosotros más impuestos no podemos tener ni podemos grabar más. Si queremos un país que salga de la crisis, que crezca, que genere empleo y que, bueno, dé oportunidades a todos. Ahora, si decimos de activos no declarados, de activos que no se saben bien la procedencia y que no son claros todo este tipo de cuestiones, y es algo que se ha generado no dentro del marco de la ley. Entonces, es una cuestión discutible y de ver a ver cómo está ese activo fuera de la Argentina y cómo y de dónde provienen esas cuestiones. Entonces, son, creo, dos discusiones totalmente diferentes, porque si eso fue evadido y no pasó por el fisco, bueno, ya tiene una penalidad. Fue evadido. ¿Cómo se genera ese activo? Ahora, si yo voy a generar un nuevo impuesto, como ya lo hice alguna vez, para generar o traer más o obligar a traer aquellos que tienen declarado, me parece que no tiene sentido. Diego, eso sería, a ver, poner en práctica una vez más un blanqueo en la República Argentina y blanqueos que en más de una vez y en más de una ocasión no ha dado resultados. Bueno, yo creo que es más profundo el debate porque estamos hablando de cuando quienes propusieron este proyecto de ley dicen, vamos a pagar la deuda con dinero evadido de acá y llevado a otro lado. Es profundo el tema, porque bueno, esa evasión hay que ver en qué sentido, de dónde, cómo provino, dónde fue, qué origen tenía ese dinero, ¿no es cierto? Entonces son cuestiones delicadas que tienen que ser analizadas. ¿Quién ha evadido y cometió esos ilícitos? Bueno, tendrá que tener alguna penalidad, por supuesto, ¿no? Claro. De acuerdo con eso, pero no generando nuevos impuestos a aquel que trabaja y que legítimamente genera. Claro, bueno, a ver, ya con lo que usted está señalando, y si uno avisora también las posturas de otros sectores políticos de la Cámara de Diputados, hay poca viabilidad con ese proyecto, más allá que es un debate que, como decía María, está empezándose a dar recién en la Cámara de Senadores, pero es de difícil que logre finalmente avanzar en ambas cámaras legislativas. Si es convincente, no hay ningún problema, seguro que va a salir. Pero tiene que ser algo con sustento, convincente y muy claro. Claro. Diputado, hoy estuvieron acá en el Congreso los gobernadores del Norte Grande pidiendo algunas iniciativas que ya existen, pero que no se están tratando, de lo que tiene que ver con electromovilidad, con cannabis, con el fomento de la industria, bueno, un montón de iniciativas que tienen que ver con lo económico. ¿Qué le está faltando a Misiones desde ese punto? ¿Cuál sería el proyecto de prioridad? El tema del gas. Nosotros tenemos el gas, estamos todavía con las garrafas. Hemos presentado un proyecto del bloque que presido, que es el bloque del Frente Renovador de la Concordia, donde pretendemos crear un fideicomiso para generar, ya que el Estado Nacional no nos hace las obras, que con un porcentaje nos permita a nosotros poder ver si podemos encarar nosotros las obras para que nos llegue el gasoducto a Misiones. Viene hasta Paso de los Libres. Estamos a 280 kilómetros de Paso de los Libres y no podemos tener el gasoducto en Misiones. Y esto es una promesa más allá del color político que tenga quien esté gobernando desde hace mucho tiempo. Perfecto. No, y preguntarle, porque un poco siempre, otro de los varios proyectos que habían son vinculados más que nada a el desarrollo productivo, ¿no? Los proyectos económicos que buscan incentivar un poco la producción. Y siempre nos encontramos con que son iniciativas que tienen cierto consenso entre oficialismo y oposición, pero que no pueden ser tratadas precisamente por esta tensión que hay entre el oficialismo y la oposición a la hora de conformar las comisiones.
consultarle así, ¿cuánto anticipa que cree que vamos a poder tener una próxima sesión y que se va a poder reactivar un poquito más? Realmente, más allá que la Comisión de Legislación General está tratando la ley de alquileres, ¿cuándo cree que vamos a volver a cierta normalidad para empezar a tratar todas estas iniciativas? Yo espero que sea lo antes posible y espero que los dos grandes bloques se pongan de acuerdo, se conformen las comisiones y que no sea un obstáculo a ver a quién le toca una o a quién le toca otra, que podamos definir cuestiones. Estamos mirando, por eso dije anteriormente, las oportunidades que podemos tener. Si miramos inclusive los movimientos nuestros, los puertos nuestros, con respecto a los grandes puertos del mundo como el de los Estados Unidos, y nosotros somos uno de los que más movimiento tenemos, las cuestiones de granos y todo lo que podemos y las oportunidades que tenemos en un mundo muy complicado. Entonces, yo creo que debemos dejar de lado las pequeñeces y las cuestiones de ver quién o cómo se va a conformar la comisión y avanzar al respecto. Tenemos que darle las herramientas al Poder Ejecutivo para que podamos también ser un país mirado, que alguien venga y diga, miro para el lado de la Argentina y tengo ahí un nicho que hoy no se me da en otro lugar del mundo, voy a invertir ahí y voy a poder exportar desde la Argentina un montón de cuestiones que hoy le hacen falta al mundo. Por eso creo que nosotros tenemos que dejar de lado las pequeñeces y mirar con una mirada altruista, grande, para que pueda, lógicamente, destrabarse todas las cuestiones que hoy están trabadas en la Cámara. Diego, antes de despedirlo, repetir un poco la información que usted nos daba cuando comenzamos la charla, convocatoria del presidente de la Cámara de Diputados a la Comisión de Labor Parlamentaria para el próximo día miércoles. No sé si va a ser labor parlamentaria, sino una reunión con los presidentes de bloques e interbloques, que eso es lo que ya estamos hablando, inclusive por el grupo de WhatsApp que tenemos, de poder juntarnos para armar esa famosa agenda que ustedes mismos de alguna manera lo están reclamando, ¿no? Diego, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Abrazo grande, que sigan bien. Gracias. El diputado Diego Sartori, diputado del Frente Renovador para la Concordia de la provincia de Misiones, en reunión importante, la que nos estaba señalando y adelantando el diputado, para buscar entendimientos, para buscar acuerdos, para buscar, en definitiva, relanzar la actividad parlamentaria en la Cámara de Diputados de la Nación y el Congreso en general. Pausa en esto que es el análisis por aquí, por Diputados Televisión, y regresamos en un par de minutos nada más. Lo que pasa en comisiones. Lo que pasa en las sesiones. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento, te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Con el Plan Básico Universal, siendo beneficiario o beneficiaria, podés acceder a planes económicos y accesibles de telefonía fija, telefonía móvil, televisión por cable e internet en todo el país. Solo tenés que llamar a tu empresa proveedora de servicios. Exigilo, es tu derecho. Más conectados, más cerca. Conoce más en argentina.gov.ar/Plan Básico Universal. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años.
Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Todas las noticias de la Cámara de Diputados te las contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué es tener tu casa propia? ¿Es tener un título que diga que es tuya? Sí, pero es más que eso. Es saber que vos y tu familia van a tener un lugar al que puedan llamar casa. Y a partir de ese momento, todo cambia. Los mates van a tener un sabor único. Las pastas van a ser más ricas que nunca. Y las noches en familia, más divertidas. Por eso lanzamos Casa Propia, un plan nacional de vivienda para que cada argentino y argentina pueda tener su casa. Conoce más en argentina.gov.ar/Casa Propia. Casa Propia es construir futuro. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. La palabra que utilizamos o el término conceptual que utilizamos es la equidad, porque entendemos que la paridad es un término que sigue indicando lo binario del sistema. Yo trabajo todo el tiempo y me doy cuenta que ese trabajo es lo que calma mi dolor, ¿no? La ley de trata fue un inicio para que el Estado pueda abrir diferentes áreas. Al día de hoy tenemos unidades de trata en prácticamente todos los organismos nacionales. Con Ahora 12 podés seguir comprando en 3, 6, 12 y hasta 18 cuotas fijas en todo el país. Ahora 12. Para más información, ingresá en argentina.gov.ar/ahora-12. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Muy bien, regresamos aquí a el análisis por Diputados Televisión, el análisis por aquí por DTV y ya nos vamos a ir a nuestro móvil porque vamos a tomar contacto con Lourdes López, que está aquí en el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación con un evento muy particular. Puntualmente es el segundo encuentro, la mesa de trabajo que habla sobre el abuso sexual a infancias y adolescencias en la República Argentina. Lourdes, buenas tardes. ¿Cómo va, Fer? Bueno, por supuesto, saludar a todo el equipo que está allí en piso y además a toda la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Bueno, bien lo dijiste recién, esta mesa de trabajo sobre abuso sexual a infancias y adolescencias en la Argentina, aquí en la sala 2 del anexo C. Y por supuesto tenemos con nosotros ya a la diputada Mónica Macha, que seguro vas a tener mucha intervención en esto, teniendo en cuenta también los objetivos que va a tener este segundo encuentro y esta mesa de trabajo. ¿Cómo va? Bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Sí, como bien decías, es un segundo encuentro, un espacio para poder planificar también comisiones de trabajo sobre este tema de abuso sexual en infancias y adolescencias, que es un tema histórico en las sociedades, que en todo caso yo creo que parte de la agenda feminista y transfeminista pone sobre el debate una situación bien compleja que se da en muchas familias de la Argentina, familias, o sea, cuando vemos la situación de niñas que son víctimas de abuso en el contexto de su infancia y de su adolescencia, lo que encontramos es que en la gran mayoría de las situaciones esos abusos son por parte de progenitores, abuelos, primos, tíos, varones cercanos a la familia. Entonces, claramente es un debate muy necesario, muy importante
para que tomemos conciencia de lo que está pasando y también para que pensemos, y esto lo estamos organizando también con distintas organizaciones de madres protectoras, de mujeres que vienen dando una pelea frente al Poder Judicial, que es tan hostil para tratar estos temas también, y bueno, y la necesidad de construir entonces herramientas para el abordaje de las situaciones, espacios de investigación, espacios de comunicación y visibilización y por supuesto la agenda legislativa. Mónica, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, Mónica, este debate, como bien usted señala, este debate sobre el abuso sexual en infancias y en adolescentes, es un debate inagotable y es un debate que permanentemente tiene que estar dando el Congreso, obviamente como disparador, para que sea un debate también en la sociedad en su conjunto y pensar a lo mejor también hasta ir modernizando cada vez que se pueda. Y que la realidad lo marque, a veces hasta las mismas legislaciones. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Por eso digo, una de las comisiones tiene que ver con la agenda legislativa y un ámbito donde podamos poner en común qué es lo que tenemos hoy como legislación vinculadas a estos temas en nuestro país y cuál es aquella que nos está faltando, ¿no? A veces hay situaciones donde podemos contar con una buena legislación pero no se está aplicando y hay otras donde verdaderamente necesitamos o modificaciones o pensar en el diseño de nuevas leyes. Me parece que es también parte de esta época, de esta etapa en donde estamos discutiendo estos otros temas que seguramente en otros momentos de la historia social y cultural de la Argentina han quedado como medio tapadas y que después hace estragos en las subjetividades, claramente, ¿no? Metiéndonos con un tema, con el abuso sexual en infancias y adolescencias, a veces son abusos, a veces son violaciones, y ¿qué es esto? Tenemos que poder abordarlo para poder generar las transformaciones necesarias a nivel social y por otra parte una discusión muy fuerte con el Poder Judicial porque realmente es ahí donde tenemos tal vez las situaciones más complejas para poder abordar esta temática, para poder lograr que se tomen en cuenta todas las pruebas que hay cuando hay una denuncia, que se tome en cuenta la voz de las niñas, que pareciera que eso está saldado, ¿no? Porque tenemos una gran legislación vinculada a los derechos de los niños, niñas, niños y adolescentes y sin embargo cuando se plantean frente a situaciones de abuso, un juez plantea la revinculación forzosa, ¿no? O sea, obligar esa vinculación entre una niña con un progenitor del cual recibe abusos, es como, bueno, como que ahí queda una situación de no contar con un tercero de apelación, ¿no? Como una situación hasta de tortura, digamos, en ese sentido, ¿no? Obligar a un niño o una niña a una vinculación que está planteando que no la puede soportar, que no la puede llevar adelante porque sufre abusos y donde el Poder Judicial con muchas estrategias termina desoyendo. Esa situación termina sin darle lugar a los indicadores o a las pericias que muchas madres llevan sobre este tipo de situaciones por psicólogas, por médicas, de espacios estatales, como todo eso en algún momento es también dejado de lado. Entonces, es una situación muy compleja y además con la tensión en los sectores de nuestra sociedad que más cuidado requieren de parte del mundo adulto, que son las niñas y adolescentes. Hola Mónica, ¿cómo estás? María Caferata te saluda. Te quería consultar precisamente sobre cómo se lidiaba hoy en día respecto al Poder Judicial este tipo de casos. Vos lo estabas detallando y cómo se ataca eso, ¿no? Uno también es cuando a veces se escucha que a veces se sostienen argumentos como el del síndrome de alienación parental para echar la culpa a las madres respecto a que están inventando cosas para quedarse con los chicos. Esos argumentos muy, muy viejos que todavía hoy en día los seguimos escuchando. Bueno, ¿cómo se puede resolver dentro del Poder Judicial para avanzar en este sentido? Bueno, en principio digo, a nuestro favor. La verdad es que hay que tener en cuenta que hay sectores del Poder Judicial que ya no están tomando esa línea tal cual como vos planteás y que tienen como que de algún modo esta perspectiva feminista ha logrado tener un lugar y entonces hay algunos acompañamientos diferentes. Pero la gran mayoría sigue con esa línea que vos decís, ¿no? Con el síndrome de alienación parental. Y que en definitiva yo creo que hay una cuestión muy de base que es una formación vinculada a sostener
la familia a como dé lugar, ¿no? Un concepto que engloba nuestras prácticas y nuestra mirada sobre esa construcción, que en muchos casos es muy interesante, con sus idas y vueltas. Todas las familias tenemos, ¿no? Transitamos distintos momentos, pero no situaciones de abuso y situaciones de estas características, pero hay muchas que sí transitan esto, y sin embargo a veces me parece que el Poder Judicial o grandes sectores del Poder Judicial tienen una mirada muy vinculada a eso, a sostener la familia como concepto, como una ideología, ¿no? Esto me parece que hay una ideología vinculada a sostener ese concepto y esas prácticas como sea, aún a costa de niñas que vienen soportando abusos a lo largo de toda su niñez, o sea, pierden la infancia, tienen que hacerse cargo de una situación que es realmente muy tortuosa y que en todo caso lo que nos planteamos también desde estos espacios es cómo hacemos para que una vez que se transita una experiencia traumática de estas características, esa experiencia no se lleva puesta a la subjetividad de esa persona. Bueno, para poder lograr eso necesitamos entonces un Poder Judicial que se transforme, un sistema de salud que también tenga una transformación al momento del tratamiento de las personas que llegan con esta situación. Para mí es fundamental un acompañamiento a las madres protectoras y, por supuesto, una formación dentro del Poder Judicial que marque la diferencia, ¿no? Que pueda problematizar estos conceptos. Para mí el concepto de violencia vicaria es realmente un concepto muy alentador en este sentido, porque bueno, es un concepto que vincula la situación de violencia que sufre una mujer en el contexto de una pareja violenta, y cuando hay una separación, cuando hay un empoderamiento de esta mujer, cómo esa violencia se traslada a les hijes, porque es el modo también de dañar a esa mujer. Ya no te puedo dañar directamente, lo hago a través de les hijes. Entonces, ahí también hay un circuito que tenemos que poder abordarlo y poder plantearlo. En principio eso. Me parece que el espacio que estamos generando hoy va en esa sintonía. Mónica, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. A ustedes. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, diputada Lourdes, gracias. Acá nos quedamos. Gracias, muy amable. Hasta la próxima. Hasta luego. Lourdes López, con nuestro móvil ahí en anexo C de la Cámara de Diputados, este debate que tiene que ver con, bien lo señalábamos con la diputada, un debate inagotable y que tiene que seguir repitiéndose porque hay situaciones que se dan en el mundo entero, que se dan en las sociedades, que se dan en la República Argentina, que es el tema del abuso sexual en las adolescencias y también en lo que sería en las infancias, ¿no? Por supuesto, y la discusión que se da en este marco, que es el marco del Congreso de la Nación. Nos vamos a ir y cambiamos de tema para irnos a la provincia de Neuquén. Diputado Guillermo Carnaghi, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Bien, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Diputado, bueno, en primera instancia consultarlo porque hay una situación planteada con el Poder Judicial, con el Consejo de la Magistratura. Hay muchos temas para discutir aquí en el Congreso. Iniciamos la semana con mucha actividad, porque hubo también reunión de gobernadores que han venido a mantener encuentros con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Pero en primera instancia, esta situación planteada en el Consejo de la Magistratura, ¿qué reflexión le merece a usted? Sí, creo que es muy grave institucionalmente, desde nuestro punto de vista, la intromisión de un poder sobre otro, porque este tema está en discusión en la Cámara de Diputados. Claramente lo dijo el presidente de nuestro bloque, Germán Martínez, no tenemos los tiempos para dar este debate que ya viene con media sanción del Senado. Y bueno, es esta intromisión de, el ministro el Supremo Rosati también va al Consejo de la Magistratura. Al mismo recordamos que en su momento aceptaron ser nombrados por decreto allá por el año 2016, si mal no recuerdo. Pero bueno, esta es la postura. Hemos emitido un comunicado de nuestro bloque pidiendo un tiempo, 90 días, para poder llevar este debate en la Cámara de Diputados, que es lo que falta para dar respuesta a la nueva ley, a la nueva conformación. Claro, y en el medio la necesidad de encontrar entendimientos con la oposición, principalmente para poder avanzar en una ley respecto a la conformación del Consejo de la Magistratura. Justamente esto es lo que lleva, por la conformación que tenemos hoy en la Cámara de Diputados, esto lleva
debate, lleva tiempo para lograr los consensos, para poder llevar un despacho, para tratar un despacho en el recinto, ¿no? Esto es lo que se está planteando, pero inclusive, bueno, hubo un amparo que, bueno, ahora rápidamente la Corte lo vuelve para atrás, pero que, bueno, que había presentado el diputado Marcelo Casareto también, en función de los nombramientos de los legisladores en el Consejo de la Magistratura. Pero en síntesis es esto, es la intromisión de un poder sobre otro. Bueno, el ministro que entró por decreto después que se votó presidente y ahora va a presidir el Consejo de la Magistratura, con todo lo que esto significa, ¿no? Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. Daniela Mosetic lo saluda. El tema tiene media sanción en el Senado, pero en diputados se ve difícil que pueda continuarse ese camino. ¿Usted cree que por ahí incorporando algunas modificaciones o incluso trabajando en un proyecto alternativo se podría encontrar en esos 90 días la salida? Y por eso pedimos 90 días para tratar de lograr los consensos, ¿no? Esto es tarea claramente desde nuestro bloque de Germán Martínez, obviamente del presidente de la Cámara, Sergio Massa, y bueno, y también con el aporte de los distintos bloques que conforman hoy la Cámara. Por eso es que, bueno, en un ámbito legislativo se necesita tiempo para los consensos. En la Corte Suprema son 4, es más fácil acordar. Pese a eso tampoco acuerdan con facilidad, pero son 4 los integrantes. Nosotros somos 257. Es un poco más complejo lograr los consensos. ¿Y qué tal, diputado? María Caferata lo saluda. En esta búsqueda de consensos, ¿no? Porque ahí nos encontramos con que hay posturas muy tajantes respecto a Corte sí, Corte no, si tiene que estar el presidente de la Corte Suprema presidiendo el Consejo de la Magistratura, y al menos en un anticipo de las posturas de los dos principales interbloques, ya sea el Frente de Todos o Juntos por el Cambio, no hay posibilidad de acuerdo en ese sentido. Y si a eso le sumamos la dificultad que estuvo habiendo para conformar las comisiones y sentarse a negociar para reactivar la agenda parlamentaria, se anticipa bastante complicado. ¿Cree que más allá de que se haya vencido el plazo, más allá de que se haya retrotraído a la conformación de la ley de 1997, se pueda llegar en los próximos 90 días a una nueva ley? Y reitero y comparto con vos que es complicado, por eso se piden 90 días. Si no, se plantearía un pedido de plazos más cortos, pero se pide 90 días en función de la complejidad que hoy tiene lograr los consensos. Pero bueno, ¿ve posibilidad que la Corte acceda? No puedo darte esta respuesta, obviamente no lo sé. Ojalá que sí, ojalá que sí por respeto a las instituciones, por la división de poderes, ¿no? Claro. Que tanto pregonan y tanto se plantean. Guillermo, donde también hay que buscar consensos es en la ley de alquileres, porque hay un amplio sector de la sociedad que está en distintos puntos de la República Argentina, a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, que son inquilinos en algunos casos, en otros son propietarios que quieren alquilar, pero lo cierto es que hay una situación planteada de necesidad de una nueva legislación y es lo que ustedes están trabajando. ¿Usted ve las posibilidades de acuerdo, de entendimientos? ¿Ve que se avanza con lo que se viene discutiendo en la Comisión de Legislación General? Sí, el primer acuerdo, y vinculándolo con el tema que hablamos en la parte anterior de la conversación, con las dificultades que tenemos en la Cámara de Diputados, hubo un primer acuerdo de dar tratamiento a este tema. Con lo cual ahí hay consenso en todos los bloques, que es un tema a tratar. Ustedes saben que hoy solamente a esta fecha ya de abril hemos conformado la Comisión de Presupuestos, la de Hacienda y ahora la de Legislación General para tratar este tema puntualmente. Ahí hay un consenso, hay un plazo que se ha fijado en esa comisión de 30 días y estamos en el marco de las reuniones informativas para después, bueno, en función de eso, tomar una decisión de algo que claramente apremia y que claramente preocupa a grandes sectores de la población, que son, bueno, tanto propietarios, fundamentalmente los inquilinos. Bueno, se está en ese proceso. Sé que hubo intervenciones de mi provincia, de martilleros, hubo también de inmobiliarias, también hubo
de asociaciones de inquilinos, y bueno, está esta diferencia entre uno y otro sector, donde el desafío es lograr una respuesta, una diagonal, podríamos plantear, que dé respuesta a los dos sectores, pero bueno, hay acuerdo que la ley vigente que se sancionó en el 19, creo que se promulgó en el 20, bueno, hay que revisarla, hay que estudiarla, hay que discutirla, debatirla y bueno, y tratar de lograr una respuesta a los dos sectores que hoy están en este debate. Y claramente que discutir un marco normativo, y no voy a eludir una situación como la que estamos atravesando de una alta inflación, también es un tema complejo para discutir, porque bueno, se trata de digamos, una ley que regule un mercado importante como es el mercado inmobiliario, ¿no? Diputado, recién hablábamos con el diputado Sartori de Misiones, que nos decía que creía necesario que haya también alguna posibilidad de que las provincias tengan cierta flexibilidad o posibilidad de incorporar cláusulas o condiciones propias, porque no es lo mismo Misiones que Cava y seguramente no debe ser lo mismo Neuquén que el AMBA, ¿no es cierto? ¿Qué particularidad tienen ahí o qué problema tienen en especial con el tema de los alquileres? ¿Cómo ve el mercado ahí? En Neuquén tenemos dos situaciones que tienen que ver con la oferta de alquileres y de una oferta accesible de alquileres. Uno es el tema del turismo. Digamos, muchas de las viviendas que podrían estar en el mercado inmobiliario se terminan estando afectados al alquiler turístico por las distintas plataformas que existen. Eso le permite la flexibilidad de que, bueno, de una temporada a otra se va adecuando los valores de los alquileres. Además, teniendo en cuenta también que estamos teniendo récord de ocupación turística en toda la cordillera de Neuquén, no solo en San Martín de los Andes y también en otros destinos turísticos. Pero ustedes me preguntaron puntualmente con el tema de Neuquén, Villa Langostura. También hay récord de ocupación, y bueno, Aluminé, en todos los destinos turísticos de Villa Pegüeña, no los voy a nombrar a todos. Este es un tema con lo cual hay que atenderlo puntualmente, que quizás se dé en otros centros turísticos. Y el otro tema que distorsiona el mercado, sobre todo en la zona de confluencia, que es la zona de mayor población, donde está Neuquén, Centenario, Plotier, el mayor conglomerado, lo que distorsiona es el fenómeno del petróleo. El petróleo, son sectores de mucho poder adquisitivo, con lo cual levantan los poderes de la oferta, y también hay mucha oferta de vivienda que podría estar destinado a vivienda permanente o alquiler permanente, también en disposición de trabajos temporarios del sector del petróleo. Estas son las dos particularidades centrales que podemos ver en la provincia de Neuquén. Diputado, lo llevo un segundo a otro tema que tiene que ver con que ahora a las 6 de la tarde el ministro Martín Guzmán va a hacer una serie de anuncios económicos. Lo que se sabe que se va a anunciar un bono para jubilados, trabajadores informales y monotributistas. Y quería contarle por su opinión respecto a este anuncio y en el marco de la interna un poco que está viviendo el Frente de Todos, cómo veía las políticas que estaba llevando a cabo desde el ministerio y algunas de las recriminaciones internas que hay sobre lo que se hace o se deja de hacer. Sí, por eso tenemos dentro de lo que es el área de economía, y si uno hace una visión de lo que fueron estos 2 años y 2 años largos, 2 de pandemia y ahora con la guerra de Ucrania, uno ve que hay fortaleza a partir, al menos desde mi visión, fortaleza que ha tenido la gestión económica. Una claramente es la negociación con los acreedores privados, y también, bueno, le sumo la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Vemos datos de crecimiento muy superiores a los pensados para el 2020, estamos hablando del 10,3%, índices de desocupación del 7%, que es un número alentador. Vemos, inclusive este tema también de la brecha cambiaria entre el dólar blue, el dólar paralelo, el dólar oficial. O sea, hay algunos datos de la economía
que entiendo que son auspiciosos en función de la tarea que se lleva adelante del Gobierno Nacional y del Ministerio de Economía. Muchas de esas tienen un reflejo puntual en la provincia de Neuquén, las menciono, energía, petróleo, gas y turismo. Y también, pero vemos, en paralelo a eso, vemos que hay una cuestión que sí es importante, que no podemos desconocer, que es el tema de precios y salarios. O sea, la voluntad, digamos, el compromiso de nuestro gobierno es que los salarios le ganen a la inflación. Y creo que todas estas medidas van dirigidas en esta situación. Los datos que uno accede es que durante el ejercicio del año pasado el empleo formal le gana a la inflación por pocos puntos, pero hay un 30% o más de la economía que es informal, que está muy por debajo está por debajo de la inflación, con lo cual creo que es lo que hay que atender y creo que estas medidas van a atender fundamentalmente a este sector, así que son bienvenidas sean estas medidas, ¿no? Guillermo, ¿cómo quedó la situación en el bloque del Frente de Todos después de lo que fue en su momento la discusión por el tema de la deuda, del acuerdo con el Fondo Monetario? Ya han pasado varias semanas de eso, porque digo, hoy por hoy se los ve que se están trabajando en otros temas, que tienen que ver con alquileres, que tiene que ver ahora con esta postura respecto al tema del Consejo de la Magistratura, donde el bloque tiene un acompañamiento en conjunto. Digo, ¿esas diferencias se fueron limando? Creo que desde un principio lo planteó y creo que voy a hacer las palabras que Máximo Kirchner, como presidente del bloque, lo planteó sus discrepancias, que no la planteó al momento que ingresó el proyecto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional al Congreso, sino ustedes también son conscientes que la venía planteando en distintas circunstancias, inclusive públicamente en algunas intervenciones que había tenido en la Cámara cuando se hablaba de otros temas. Con lo cual, esto es un debate que se ha dado, pero que también planteó que esto no significaba la ruptura del Frente de Todos, ni en términos políticos, ni tampoco en términos de bloque, cosa que ha pasado. Y bueno, como dice el presidente de la Cámara, es unidad en la diversidad. Esto es un frente político, hay distintas visiones, distintas pertenencias, distintas formas de ver un tema que es central, y se expresaron de distintas formas en la Cámara. Algunos mediante su voto o su abstención o el voto positivo, y otros también, algunos diputados expusieron su diferencia cuando les tocó intervenir. Este es el marco de la discusión del fondo, con lo cual el bloque está unido y trabajamos juntos en distintos temas que son agenda. Mucha de la agenda que quedó enunciada, que no se pudo llevar adelante en las sesiones extraordinarias, pero que tienen que ver con iniciativas que hacen fundamentalmente a la generación de empleo, ¿no? La medida de sanción del cannabis medicinal y el cáñamo, la ley de electromovilidad, el compre argentino, no estaba en extraordinaria, pero es una ley que también es importante para el sector, es la ley de promoción de hidrocarburos, la ley de promoción de la agroindustria. Bueno, es toda la agenda que quedó planteada en extraordinaria, que creo que, bueno, una vez que resolvamos y podamos constituir las comisiones, porque es una agenda que habla del trabajo y de la producción, ¿no? O sea, así que, bueno, tenemos diferencias, creo que hay que saber respetar y creo que nos tenemos que respetar todos, más allá de las posturas que hayamos tenido cada uno y cada una de las diputadas de nuestro bloque en este tema que es tan central como es la relación de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional a partir de una deuda irresponsable que nos dejó el gobierno anterior, que claramente un gobierno que toma una deuda, lo decidió en 5 minutos el presidente Macri, ni le consultó a su propia coalición, a su propio espacio político, y contra esto el actual gobierno, mediante una ley que se sancionó en su momento, esta discusión se pudo hacer en el Congreso de la Nación, y esto es lo que llevamos adelante. Diputado, ya sé que todavía no está la definición final, pero ¿en qué comisiones le gustaría estar o dónde lo vamos a poder ver? ¿En qué temas le gustaría estar trabajando?
En los temas, bueno, energía es un tema que obviamente por ser de la provincia de Neuquén, turismo, por ser la segunda actividad de la provincia de Neuquén, pero además mi pertenencia, vivo en San Martín de los Andes, así que es un tema que, bueno, que hace a mi situación acá de mi territorio más chico, no solo la provincia de Neuquén. También, bueno, estuve en la Comisión de Relaciones Exteriores, me gustaría mantenerme ahí, en la Comisión de Defensa, acá tenemos un espacio que tiene que ver con el Ministerio de Defensa, que es la Corporación Interestadual Pulmarí, en la zona de Aluminé, donde intervienen representantes del Ministerio de Defensa, así que ahí también me gustaría participar. Participé en la reunión de defensa al consumidor y bueno, se logró una ley que creo que es más que trascendente y ahí se logró un gran consenso pese a toda la complejidad que tuvo ese debate, como fue la ley de alimentación saludable o etiquetado frontal. O sea, y bueno, y ya estoy integrando, que también es central obviamente para todos los diputados y diputadas del bloque, ya soy miembro de la Comisión de Presupuesto. Diputado, lo llevo a un segundo al Senado, que mañana se va a continuar el debate que hay del proyecto del Frente de Todos para la creación de un fondo para cancelar la deuda con el Fondo Monetario, que esté compuesto en dólares y que provengan a través de gravar los bienes no declarados en el exterior. Está todavía en la Cámara Alta, se anticipa que en un par de semanas probablemente llegue a la Cámara de Diputados. Quería preguntarle por su opinión respecto al proyecto y cómo lo veía para ser debatido en la Cámara de Diputados, ¿no? ¿Qué posibilidades de ser sancionado tenía? Primero, es muy buena la iniciativa. Creo que es una iniciativa de los senadores que tenemos que apoyar. Ahí creo que no va a haber discrepancia en nuestro bloque para apoyar esta iniciativa una vez que tenga la media sanción en el Senado, así que es una iniciativa para apoyar y claramente va destinado a que aquellos que evadieron, se está hablando de un monto cercano a los 400.000 millones de dólares, bueno, hagan un esfuerzo, o sea, se los encuentre y hagan un esfuerzo para aliviar el peso de la deuda del Fondo Monetario Internacional que se contrajo en el gobierno anterior, ya lo dije, en forma irresponsable, así que estoy totalmente de acuerdo. Me parece que es una muy buena iniciativa, me parece que es un acto de justicia y de equidad que se salga a buscar estos evasores y que tenga que hacer este aporte para aliviar la carga de la deuda con el fondo al conjunto del pueblo. Así que veremos cómo se lleva el debate, cómo avanza el debate en senadores y creo claramente, me anticipo que desde ahí va a haber unanimidad, por lo menos por las expresiones que he escuchado de distintas componentes de nuestro bloque. Vamos a estar todos juntos para tratar de lograr que esto se convierta en ley. Guillermo, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Si me dejas un minuto más. ¿Cómo no? El jueves vamos a tener la visita del presidente de la Nación a la provincia de Neuquén. Ajá. Va a ser un anuncio importante porque es la puesta en marcha del gasoducto Néstor Kirchner, desde Tratayén a Saliqueló. Esto es una inversión de 1.500 millones de dólares, casi 400 millones de dólares surgen del impuesto solidario a las grandes fortunas y el resto sale del Tesoro Nacional. Pero es una obra central por la gran producción de petróleo que está teniendo la provincia de Neuquén. Tenemos un cuello de botella, no lo podemos sacar el petróleo, perdón, estoy hablando del gas. No se puede sacar porque nos falta la construcción de este gasoducto, así claro, que es central y es una obra, bueno, también es a 10 años de la reestatización de YPF, con lo cual está viniendo el presidente de la Nación, claramente acompañado por Darío Martínez, secretario de Energía, y Pablo González, que es el presidente de YPF, pero creo que es una buena noticia para Neuquén y una buena noticia para el país, más en estos momentos donde el conflicto bélico en Ucrania está llevando los precios del gas a valores que nos hace muy difícil afrontarlos desde la Argentina. Felizmente el acuerdo que se logró el presidente con el presidente hace pocas semanas, con el presidente de Bolivia, permite aliviar un poco estos costos, pero bueno, esto es una de las grandes preocupaciones y por eso está el presidente
de la Nación en la provincia de Neuquén este jueves. Claro, porque además, Guillermo, lo que va a anunciar el presidente y lo que está planificado en las obras es que en pocos meses estén ya llevándose adelante las obras, es decir, pensando en el mes de agosto de este año, y que de fines del 2023 ya esté, digamos, terminado esa parte que hace falta. Esa es la voluntad, es una obra muy necesaria. Claro. Y bueno, es una forma obviamente de aprovechar la capacidad de gas que tenemos en Vaca Muerta, que además tiene, digamos, producción récord a partir del plan GASAR, que se lanzó hace 2 años. Tiene producción récord, con lo cual, pero tenemos este cuello de botella que no podemos sacar el gas. Y después de Salíqueló va al sur de Santa Fe, y con eso, bueno, se puede consumir el gas en sectores más urbanizados y, por supuesto, en el sector más industrializado del país. Bueno, quería mencionarlo porque, bueno, esta creo que es una buena noticia y una obra más que necesaria para el país. Obviamente esto en la provincia de Neuquén, cuanto más producción tengamos en petróleo, más producción en gas, más ingresos tenemos en la provincia en concepto de regalía, y esos conceptos de regalía también es coparticipado con los municipios, con lo cual mejora la calidad, la gestión de todos los que están al frente de la gobernación o del municipio, pero bueno, la calidad de vida de todos los habitantes de Neuquén. Gracias, Guillermo. Gracias a ustedes por llamar. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Diputado Guillermo Carnaghi, diputado del Frente de Todos por la provincia de Neuquén, y cerrando con este anuncio importante, ¿no?, que tiene que ver con la visita del presidente Alberto Fernández a la provincia para avanzar en un tema que tiene que ver con el gasoducto, que tiene que ver con el gas importante no solo para ese punto, digamos, central para la provincia de Neuquén, sino para toda con fuerte contenido la República político, Argentina, ¿no? Con fuerte contenido político también esa visita. También. Y todo el tema del área de energía, que bueno, que viene con muchos tironeos. Así que la presencia ahí, el diputado destaca la presencia, ahí habló del titular de YPF, del secretario de Energía, bueno, todas figuras que pesan fuerte y que en algunos casos no tienen todos la misma mirada. Bueno, el jueves los vamos a ver a todos. Claro, y más en estos momentos, hablando de energías, es el momento donde el mundo habla de las energías, ¿no? Sí, a partir de la guerra de Ucrania. Que tenemos las audiencias, claro, de ver también cuándo se va a aumentar el mes que viene. Entonces va a ser un poco, una vez que terminemos con el Consejo de la Magistratura, el tema tarifario va a ser clave y va a ser, como decía bien Dani, el foco del conflicto entre el Frente de Todos, con posturas muy claramente muy diferentes. Bueno, hoy hablamos que visitaron el Congreso de la Nación varios gobernadores, ¿no? Tuvo el gobernador Morales de la provincia de Jujuy, Zamora de la provincia de Santiago del Estero, Raúl Jalil de Catamarca, estuvo Ricardo Quintela de la provincia de La Rioja, Jorge Coqui Capitanich de la provincia del Chaco, hablando sobre distintos temas que tienen que ver con el norte grande de la República Argentina, que representado por los mandatarios provinciales vinieron al Congreso de la Nación a hablar sobre estos temas, porque en muchos casos hay varios proyectos de ley que por distintas razones, porque no avanzan en la discusión en las comisiones, porque no se conforman las comisiones y por lo tanto no pueden avanzar una serie importante de proyectos, pero lo cierto es que el presidente de la Cámara de Diputados, acompañado por los presidentes del Frente de Todos, tanto del Senado como de Diputados, Germán Martínez de Diputados y José Mayans de la Cámara de Senadores, estuvieron hablando de la nueva agenda del Congreso de la Nación que contempla la discusión sobre estos temas. Bueno, tras el encuentro que se hizo y se realizó en lo que son dependencias de la presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación, tras ese encuentro en el Salón de los Pasos Perdidos, brindaron una conferencia de prensa. Estuvo Morales, estuvo Zamora, estuvo Capitanich y dijeron lo siguiente. El motivo de la reunión que tuvimos con el presidente de la Cámara de Diputados fue para plantear una agenda que tenemos en común las 10 provincias del Norte Grande y en las cuales hemos pedido que se dé, dentro de lo posible, urgente tratamiento parlamentario, algunas cosas que son de nuestro interés común. Ratificar los temas que hemos venido a plantear acá al Congreso de la Nación, agradecerle al presidente de la Cámara de Diputados, a Sergio Massa, que nos ha recibido, han estado también
presidente del bloque del Frente de Todos. Yo voy a transmitir, le vamos, no solo el presidente de la Cámara, sino en mi caso vamos a transmitir también al bloque del que formamos parte, que es el de Juntos por el Cambio, estos proyectos. Estamos todos de acuerdo con impulsar claramente el tema del Tratado de Integración Regional. Segundo, el Comité de Cuenca Interjurisdiccional de Bajos Submeridionales, porque estamos trabajando junto a Santa Fe, Santiago del Estero y Chaco en un plan de inversión con la apoyatura del Ministerio del Interior y el Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Tercero, el tema de cannabis medicinal, que hay alto consenso, digamos, desde el punto de vista de su desarrollo. Cuarto tema, nos parece muy importante el tema de los tratados bilaterales de inversión, porque en general cualquier estrategia de inversión de carácter extranjera tiene que tener la seguridad jurídica, la garantía para que efectivamente esa inversión pueda generar un impacto en la generación de empleos en cada una de nuestras jurisdicciones provinciales. Bueno, ahí estaba la conferencia de prensa de los mandatarios provinciales, por lo menos algunos de ellos. Lo veíamos también a Quintela acompañando a Capitanich, a Zamora y a Morales. Y hablaron sobre qué, Dani, porque hablamos de proyectos. ¿Y cuáles son esos proyectos? Bueno, ahí hay una agenda de temas pendientes. Bueno, por ejemplo, a ver, ¿se acuerdan cuando hablábamos de zonas frías? Bueno, sí, que tenía como una organización regional que importaba a distintas provincias a los legisladores mezclados, pero que importaba más. Bueno, en este caso también se agrupan por todas las provincias que tienen interés en común en lo que tiene que ver con lo energético, con lo productivo, con la idiosincrasia de lo que ellos consideran el Norte Grande. A ver, ¿cuál es la agenda de temas de este Norte Grande? En primer lugar, la ley de ratificación de Tratado de Integración Regional del Norte Grande, es decir, tener una institucionalidad. La región estaría compuesta por las provincias de Catamarca, que hoy había representante, Corrientes, del gobernador Valdés, Chaco, que también está con Capitanich, Formosa, Jujuy, Misiones, Tucumán, Salta, La Rioja y Santiago del Estero. O sea, es una mirada amplia. Si miramos el mapa, llega hasta Corrientes, Chaco, Santiago del Estero y Catamarca. Eso en primer lugar, organizarse. También hablaron de la ley que aprueba el convenio para la creación del Comité Interjurisdiccional de Bajos Submeridionales. Bueno, esto es una instancia de cooperación y colaboración para la gestión conjunta de los recursos hídricos. Ahí está también otro de los temas importantísimos para esta zona. Incluye las provincias de Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero. Ya cuenta con media sanción en senadores. Bueno, de estos conflictos tenemos varios, ¿no? Los recursos hídricos son imposibles de atribuir a una sola provincia, entonces ahí hay que combinar, incluso tenemos litigios entre la provincia de Mendoza, hay antecedentes de, bueno, hay que ponerse de acuerdo. El tercer proyecto es la ley sobre marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial. Bueno, esto lo tenemos acá con media sanción del Senado. ¿Se acuerdan? Es uno de los temas que quedó pendiente en diputados. A partir de noviembre ya estaba... Claro. Y que estaba en condiciones de llegar al recinto. Sí, consiguió dictamen, ¿no es cierto? Consiguió dictamen, ahora que el dictamen cayó, o sea que habría que volver a tratarlo. Y bueno, el objetivo es establecer las pautas para la comercialización y producción de cannabis con fines medicinales, de investigación o industrial. Crea la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis en la órbita del Ministerio de Producción como organismo de control. Bueno, ahí Jujuy era de los que estaban más interesados. Que ya están avanzando en ese sentido, ¿no? Gerardo Morales ya está, la provincia ha avanzado bastante en el desarrollo de esto como actividad productiva y que es eso, ya tuvo dictamen y si hay un proyecto que hoy en día puede conseguir consenso entre todos los bloques, me parece que es este. Sí, y además el caso de la provincia de Jujuy, están mirando este tema de cannabis como el tema del litio, como temas centrales para sus economías. Morales sale siempre a hablar de la agenda esta que tiene la agenda económica y con qué puede ofrecer desde Jujuy para reactivar, porque los cultivos tradicionales, lo que viene haciendo, bueno, está costando. Entonces, ver de dónde la energía, bueno, como antes hablábamos, es importante. De otro tipo que lo de YPF, pero algo más moderno. Un tema más, acá, a ver, otro proyecto que está. Bueno, la Ley de Compra Argentino y Desarrollo de Proveedores. Otro de los temas que teníamos en extraordinarias. Esto sí, a ver, es una agenda que plantean los del Norte Grande, no es exclusiva para ellos.
diputados están todos interesados en esto, en motorizar, otorga a los proveedores nacionales prioridad en las compras públicas y promueve procesos de transferencia tecnológica a favor de las empresas locales, brindando la posibilidad de insertarlos en cadenas globales de valor y favoreciendo su acceso a mercados internacionales. A ver, 2 puntos. Compren los productos nacionales y, además de comprar nosotros, ver cómo los podemos vender. Claro. Cómo pueden ingresar divisas, cómo podemos darle algún valor agregado de lo que ya venimos haciendo. Bueno, esto es algo más, es algo grande, que está con un cierto consenso. Hay algunos puntos que, esto también se acuerdan que incluye los medicamentos, que había sido no polémico, pero tenía la mirada sobre ello, así que este proyecto puede ser que entre dentro del paquete económico que se trate una vez que comience la actividad más fuerte en diputados. Otro tema que tenemos, el régimen de fomento al desarrollo agroindustrial, federal, inclusivo, sustentable y exportador. Tiene como objetivo incrementar la producción agropecuaria, las exportaciones y conservar el capital natural del suelo en el marco de las buenas prácticas y las medidas de adaptación al cambio climático. Sí. En febrero tuvimos acá al ministro Julián Domínguez para darle impulso. Acuerdo de los distintos sectores del campo, acuerdo de los productores, de quienes llevan los cultivos, de quienes tienen la tecnología, de quienes tienen las semillas. Hay un acuerdo enorme, también con la intención de las divisas, mejorar todo lo que está, es un proyecto al 2030, 2030 en principio, y bueno, lograr reactivar o activar aún más, porque está activado, darle mayor impulso a todo este sector, que en el Norte Grande es súper importante. La ley de promoción de inversiones en la industria automotriz, autopartista y su cadena de valor. La norma propone la devolución anticipada del impuesto al valor agregado, amortización acelerada en el impuesto a las ganancias y derechos de exportación del 0% hasta diciembre del 2031. Este es un proyecto un poco más específico. El tema de la industria automotriz no está en todas las provincias, no, siempre claro. Charlamos de la provincia de Córdoba, en este caso no ingresa en el Norte Grande o al menos no está representada en el inicio. Es algo más específico, pero también forma parte de este proyecto, este paquete económico que el gobierno estaba queriendo impulsar y que sigue vigente y que hasta que no salga vamos a seguir hablando de la promoción de las inversiones en un montón de sectores. Creo que queda alguno más. La ley de promoción de la electromovilidad, bueno, sí, ahí estábamos hablando de estas provincias que tienen bastante protagonismo. Tiene por objeto promover la utilización creciente y sostenida de vehículos propulsados por fuentes de potencia no convencionales de producción nacional para una movilidad sustentable, los que están al momento de su sanción, como aquellos que se produzcan en el futuro, y el fomento de inversiones para fomentar el desarrollo creciente y sostenido de una oferta nacional de vehículos de movilidad sustentable. Este tema es algo similar a lo que sucedió con biocombustibles. Claro. A ver, quieren que haya impulsados por fuentes de potencia no convencionales. ¿Y qué dicen los que producen petróleo? Bueno, sí, pero eso que no implique que nosotros comamos menos parte de la torta, ¿no? Cuando fue lo de biocombustibles y los combustibles vegetales contra los fósiles, bueno, ahí hubo una discusión, cambio acá en diputados de la normativa, bueno, tuvimos una dificultad. Y esta ley de electromovilidad también tiene cierta... en este caso los del Norte Grande están de acuerdo, pero el problema es cuando hablamos con los diputados que fomenta, pero bueno, cada uno tiene su principal actividad económica, ¿no? ¿No es cierto? Sí, bueno, lo dice Carnaghi, ¿no? Lo dijo Carnaghi recién, no es contra sino que bueno, si podemos ver que ganamos regalías, si aumentamos la producción, si transportamos más gas, y bueno, nosotros lo vamos a defender, así que bueno. Seguro. No, y aparte de todos estos proyectos que
que estamos, como vos decías, ¿no? Estamos hablando del paquete de medidas económicas hace 3 meses más o menos. Fue también ese paquete que se le mostró al Fondo Monetario Internacional en el momento de las negociaciones para decir, bueno, nosotros vamos a poder pagarles en determinada cantidad de años, en este caso 10, porque tenemos todas estas medidas, estos proyectos económicos están destinados a que entren más divisas. Entonces, por otro lado, también apunta a eso, más allá de activar un poco el desarrollo productivo del país, a que empiecen a entrar más divisas para que con eso puedan empezar a pagar el Fondo Monetario Internacional. Exacto, tiene muchas variantes. La ley de transferencia de inmuebles nacionales a las provincias. Bueno, a veces en las sesiones, cuando hay algunos temas importantes, pero después vemos en los temarios que hay transferencias de inmuebles nacionales a las provincias, de algunas cosas específicas que ya se están administrando desde los municipios, de las provincias, y bueno, que se transfieren. Y una ley de logística integrada, que incluye reformas a la ley de zona franca, sistema de transferencia de cargas, puerto seco y parques industriales. Bueno, esto es crear o fomentar las ya existentes zonas de menores impuestos, de fomentar algún tipo de transacción. Bueno, ahí están los representantes que estuvieron charlando de eso. Y bueno, ¿qué significa también esta foto / video? Bueno, vamos a comprometer también a los legisladores que trabajan con nosotros de tratar de decirle a tus legisladores que acompañen. Y vos, Morales, ¿qué querés? ¿Qué te interesa lo de electromovilidad o lo del cannabis? Bueno, esto se charla así. A ver, esta es la negociación de más alto nivel. Después está el tema de los proyectos, de los detalles, ir viendo cómo se va negociando. Bueno, si entra este proyecto, también podemos incorporar este otro. Así que bueno, ahí estaban las representaciones de las provincias. Algunos quedaron afuera porque, bueno, una representación ahí de los gobernadores. Así que bueno, ver cuándo se plasma en la realidad y en estos temas. Bueno, Dani, me parece sumamente interesante e importante lo que vos estuviste señalando, porque para que un proyecto avance necesita respaldo político. Es lo que hoy los gobernadores le dieron a diferentes iniciativas, pero también un mensaje directo y muy claro a el Congreso de la Nación respecto a que las herramientas para avanzar con estos proyectos la tiene hoy el Congreso, que es la discusión parlamentaria que tienen que dar sobre estos temas que son sumamente importantes para cada una de las provincias. En algunas provincias les interesa el tema del incentivo a las automotrices, y en otras provincias les interesa a lo mejor el incentivo en lo que tiene que ver con el cannabis medicinal. Bueno, pero lo cierto es que en cada una de esas provincias, por eso están trabajando las provincias en su conjunto, o por lo menos un sector de provincias como estas denominadas de el Norte Grande, donde le están pidiendo al Congreso que avancen sobre estas iniciativas. Porque de esa manera el Gobierno Nacional puede tener divisas para pagarle al fondo, como bien dice María. Pero también cada una de las provincias ve que pasa mes a mes y no se ponen de acuerdo en el Congreso para avanzar y dicen, perdimos por el cannabis, en la producción de cannabis tanto. Y otras provincias dirán, perdimos por no tener promoción de la industria automotriz, otras tantos pesos que nos sirven para las cuentas públicas de cada una de las provincias. Exactamente. ¿No? Es decir que aquí hay un pedido de los gobernadores al Congreso para que avancen en la agenda legislativa y que comprometan, obviamente, Morales a los diputados de su bloque, los diputados los gobernadores que responden al Frente de Todos, que comprometan al Frente de Todos, que busquen alternativas y que busquen una mesa de consenso para avanzar en los diferentes proyectos, y el articulador de esos consensos que se necesitan, ¿quiénes son? Es el presidente de la Cámara de Diputados y los presidentes de los bloques. Y también me parece que le compite un poco la agenda a lo que está pasando en el Consejo de la Magistratura, ¿no? Y la escalada de las tensiones, que a medida que pasaban las horas era una ola de tweets que se iban respondiendo mutuamente. Claro. Entonces, frente a eso, bueno, correr la agenda de la grieta y la polarización que se está dando con este tema y llevarla de vuelta a ver, bueno, a este paquete económico que se puede ser debatido y que es importante para el país. Bueno, y si hablamos de agenda, tenemos que hablar de la agenda de esta semana, porque la agenda de esta semana tiene como tema central avanzar en el proyecto de ley de alquileres. Porque hay prevista reunión de la Comisión de Legislación General el día de mañana, martes. Hay una reunión prevista en la Comisión de Legislación General el día jueves, es decir que
seguir teniendo reuniones informativas, pero avanzar también en los consensos entre los diputados nacionales, ¿no? Exacto, mañana mañana por eso, a partir de las 13 horas, otra vez, los que quedaron afuera de la reunión del otro día, 43 expositores, o sea, lo más plural que se pudo. Cecilia Moró indicó, miren que todos los que nos pidieron estuvieron, o sea, para que quede claro que todos los que quisieron participar pudieron hacerlo. 2 jornadas de debate esta semana y la semana que viene, bueno, el debate propiamente en comisión, la discusión, el intercambio y ver de lo que se aportó y de lo que ya está y de los proyectos que ya están, bueno, cuántos dictámenes, si hay cambios, bueno, ahí a ver si sobre finales de la semana que viene ya hay una novedad más clara sobre el recinto. Claro, y que sería la otra semana. O sea que en 3 semanas podremos estar viendo si hubo progreso entre los acuerdos políticos. Sí, en principio veamos si tenemos un solo dictamen o vamos a tener varios, ¿no? Que de eso va a depender después lo que va a terminar en el recinto. Claro. De momento todo el mundo está hablando de la posibilidad de llegar a un dictamen unificado, pero bueno, vamos viendo algunas diferencias claves en algunos aspectos de, como lo decía Daniela, hay un montón de proyectos y se está trabajando también sobre esos proyectos ya existentes. Entonces vamos a ver qué tanto se puede avanzar. Bueno, veremos qué es lo que pasa. Lo cierto es que, repetimos, mañana a 1 de la tarde, bien decía Daniela, va a haber reunión de la Comisión de Legislación General. Se retoma el trabajo de las reuniones informativas en esta comisión con vistas de ir avanzando un paso más que va dando el Congreso en el proyecto de ley de alquileres, que hay muchos proyectos y hay una necesidad, obviamente, que tienen los inquilinos, que tienen los dueños de departamento que quieren alquilar. Bueno, un tema que es el momento para debatir en estos momentos de la República Argentina. María, gracias. A ustedes. Dani, gracias. Nos vemos, hasta luego. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en la continuidad informativa de Diputados Televisión para seguir teniendo más opiniones de los diputados nacionales y para seguir teniendo muy buena información, y nos reencontramos. Esto fue el análisis por aquí, por Diputados Televisión. Gracias.